Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Vamos a abordar el segundo de los videoprogramas que conforman esta serie dedicada al fenómeno de la titulización y al principal efecto que ha conllevado consigo, cual ha sido, como sabéis, el de los desahucios. Y vamos a hacerlo en lo que concierne a una pequeña visión de lo que ha sido tradicionalmente, históricamente, el panorama normativo financiero español hasta que se produjo ese cambio sustantivo que tuvo lugar en el año 98 y que provocó, como sabemos, bueno, pues ese otorgamiento masivo, incontrolado e ilimitado de préstamos con garantía hipotecaria, de hipotecas en definitiva, por parte de las entidades financieras a tantas y tantas familias españolas que en número de 5 millones, pues, bueno, decidieron tomar una decisión importante en su vida, como fue la de adquirir una vivienda, aunque para ello tuvieran ni más ni menos que poner esa misma vivienda en garantía, como garantía caso de incumplimiento, es decir, caso de impago del préstamo que se les había otorgado. Hasta bien entrada la década de los 70, el mercado financiero español, la actividad financiera española, pues se fundamentó en la operativa tradicional, en los productos comúnmente conocidos por la inmensa mayoría de la población, pero fue a mediados de esta década de los 70 cuando se produjo una importante transformación de la actividad financiera que supuso o conllevó el desplazamiento de esta hacia otras organizaciones, otros organigramas que ya no tenían ese carácter bancario que habían tenido hasta ese momento. Es decir, a mediados de la década de los 70 se produce bueno, una innovación tecnológica importante. Eso va a posibilitar que aparezcan productos financieros nuevos, va a posibilitar que se complejicen muchísimo los mecanismos financieros, hasta el punto de que la ingeniería financiera pues elaboró y diseñó productos extraordinariamente difíciles y complicados, y ello supuso lógicamente que la actividad que había estado centrada en los bancos tradicionalmente considerados, pues pasó en gran medida a desplazarse y a ser tomada por organizaciones que precisamente no tenían ese carácter bancario y sí tenían un carácter más bien de tipo bursátil y sobre todo un carácter financiero que trascendía los límites del componente tradicionalmente bancario. En el año 81 podemos concluir que tiene lugar la primera ley importante o trascendente que regula todo lo que es el mercado hipotecario en España, y la consecuencia principal de esta importante ley fue que se regularon por vez primera las llamadas cédulas, los bonos y las participaciones hipotecarias. Hasta el año hasta el año 92, cuando una entidad financiera vendía el préstamo que previamente había otorgado a una persona, a un deudor, es decir, nosotros le pedimos un préstamo, nos lo concede, bueno, pues hasta ese momento ese banco, esa caja de ahorros, no podía transmitir ese préstamo, no podía venderlo a un tercero sin que nosotros lo supiéramos, no que lo consintiéramos, sino que lo supiéramos. Es decir, lo tenía que poner en nuestro conocimiento. Bien. Y por otra parte también esa venta no podía ser de todo o de parte, sino que si se vendía el préstamo tendría que serlo en su totalidad. Esto fue así hasta el año 92, porque a partir del año 92, con la ley 19/92 de régimen jurídico de las sociedades mercantiles y fondos de inversión y titulizaciones hipotecarias, la normativa financiera española cambió de una manera drástica, porque a partir de ese momento ya no fue necesario que, en caso de que se vendiera el préstamo por parte del banco o caja de ahorros que nos lo había otorgado en su día, no era necesario que lo pusiera en nuestro conocimiento, sino que podía venderlo sin más. Esto, como veremos a lo largo de esta serie, tiene unas consecuencias y va a tener, evidentemente, unos efectos más que importantes. Pero lo que sí que quiero dejar claro es que con esta ley se posibilitó que esto pudiera ser así.
Por otra parte, la venta del préstamo ahora ya podía ser total o parcial, mientras que hasta ese entonces, como os he dicho anteriormente, únicamente se podía vender si lo fuera de manera íntegra. Y además, en el caso de que se produjera una transferencia de ese préstamo del banco o caja de ahorros a un tercero, ya no era necesario que esa modificación se hiciera constar en el registro, cosa que evidentemente va a tener también una enorme trascendencia cuyos efectos vamos a ir dilucidando a lo largo del desarrollo de esta serie dedicada al fenómeno de las titulizaciones. Si importante fue esta norma del año 92, no menos trascendente fue el decreto legislativo 926/98 de 7 de julio, en el que lo que se hizo fue posibilitar que ya pudiera ser transmitido o vendido, es decir, titulizados no solo los préstamos con garantía hipotecaria, sino que pudieran serlo cualquier tipo de deuda. Es decir, por ejemplo, un crédito coche podría ser objeto de titulización. Por eso, no solo ya se pasó de lo que había hasta ese momento, que eran las titulizaciones hipotecarias, sino que a partir de este momento la regulación normativa financiera española empezó a contemplar y a regular, y de qué manera además, lo que se dieron en llamar los fondos de titulización de activos. Todo esto trajo consigo, evidentemente, unas consecuencias extraordinarias, porque la mal llamada bonanza económica, esa especie de paraíso terrenal en el que se vivió en este país, en el que tantos y tantos creyeron que evidentemente la situación, entre comillas, de bonanza iba a durar eternamente, pues posibilitó, entre otras muchas cosas, que esas familias, que gran cantidad de familias en este país, concretamente hasta 5 millones, pues no dudasen prácticamente en adquirir, o mejor dicho, en solicitar un préstamo que los bancos no dudaron en ningún momento en otorgar, dado que no corrían con ello ningún riesgo, porque los riesgos que conllevaba el tener evidentemente una mera promesa de pago, como era un préstamo con garantía hipotecaria, como veremos más adelante, pues no eran tales, ya que lo que hacían los bancos para conceder tantas hipotecas, y esa es la razón por la que lo hacían, pues no era ni más ni menos que lo que hacían era acudir al fenómeno a la técnica de la titulización, a la que nos vamos a dedicar en el próximo videoprograma, y con ello lo que hacían era quitarse gran cantidad de esos préstamos y sobre todo los riesgos que conllevaban, de tal manera que vulneraban una vez más, como viene siendo habitual últimamente por parte del Estado español, pues los acuerdos internacionales, concretamente el Acuerdo Basilea III, que establecía que los activos en riesgo que un banco o caja de ahorros tenía en un momento dado no podía superar en ningún caso el 8% del capital social. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que en España los bancos y cajas de ahorros se saltaron esta normativa, y de esa manera pues recuperaban inmediatamente la liquidez proveniente de la venta de esos préstamos, con lo cual se quitaban de todo tipo de riesgos y volvían a reactivar el círculo de la financiación, acudiendo a la titulización sin necesidad de tocar para nada lo que se conoce como el capital social o los fondos propios. Es decir, eh, aquí lo que se hizo fue que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, organismos reguladores que tenían encomendada la labor de controlar y de coordinar, principalmente de controlar y de velar porque se cumplían las garantías exigidas normativamente, como por ejemplo el Acuerdo Basilea III, pues lo que hicieron fue una dejación de funciones absoluta y total, abriendo la puerta para que los bancos y cajas de ahorro pues hicieran prácticamente lo que les vino en gana durante muchísimos años, forrándose hasta la médula, pero claro, hasta que esa situación estalló, que estalló en el año 2008, como sabéis, con la crisis, y entonces fue cuando se destaparon las vergüenzas de las entidades financieras. Vimos cuál era el estado real de sus balances, vimos cuál era el estado real de su capitalización y las consecuencias que eso conllevó. Como sabéis, entre otras, ese rescate financiero, ese rescate bancario, que los contribuyentes hemos tenido que sufragar con una cantidad superior a los 40.000 millones de euros, cantidad es oficial porque han sido muy probablemente una cantidad mayor, y que de la cual pues no llega al 5% de ese dinero el que ha sido devuelto por las entidades financieras. El resto ha ido a la deuda pública y en consecuencia está siendo sufragado como siempre por los contribuyentes, es decir, por nosotros. En consecuencia, concluyo este segundo videoprograma
diciendo que la crisis económica del año 2008 fue producto fundamentalmente de esa falta de control, de esa dejación de funciones que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España hicieron gala durante muchísimo tiempo, permitiendo que los bancos y cajas de ahorro andaran, bueno, pues se desbocaran, hicieran lo que les vino en gana y en consecuencia provocaran lo que, bueno, pues lamentablemente seguimos sufriendo y de qué manera la población española provocara una crisis económica extraordinaria cuyo origen hay que cifrarlo única y exclusivamente en el endeudamiento que ellos generaron gracias a esa falta de seriedad, falta de diligencia por parte de los organismos reguladores, como digo, que fueron el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.